Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14, versículos del 1 al 7. En Iconio acudieron también a la sinagoga judía y hablaron con tal persuasión que fueron muy numerosos tanto los judíos como los griegos que se convirtieron. Pero los judíos, reacios a dejarse convencer, soliviantaron a los no judíos, tratando de enemistarlos con los hermanos creyentes. No obstante, Pablo y Bernabé permanecieron allí por algún tiempo hablando resueltamente acerca del Señor, quien confirmaba el mensaje de bendición con las señales milagrosas y los prodigios que realizaba por medio de ellos. Así las cosas, se dividió la población en dos bandos. Uno era partidario de los judíos, el otro de los apóstoles. Pero judíos y no judíos se confabularon en connivencia con las autoridades para maltratar y apedrear a Pablo y Bernabé. Estos, al enterarse de lo que tramaban, huyeron a Listra y Derbe, ciudades de Licaonia, y a la región vecina, donde igualmente anunciaron la buena nueva. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14, versículos del 8 al 20. Había en Listra un tullido, cojo de nacimiento, que nunca había podido valerse de sus pies. Estaba escuchando con atención las palabras de Pablo, cuando éste fijó su mirada en él y percibió que tenía bastante fe para ser sanado. Le dijo entonces en voz alta: «Levántate y ponte derecho sobre tus pies». Él dio un salto y echó a andar. Cuando la gente vio lo que Pablo había hecho, comenzó a gritar en sus idiomas laicónico: «¡Los dioses han bajado a nosotros en forma humana!». Llamaron Zeus a Bernabé y Hermes a Pablo, por ser el portavoz. En esto, el sacerdote de Zeus, cuyo templo estaba a la entrada de la ciudad, llevó ante las puertas de la ciudad toros adornados con guirnaldas y, en unión con de la muchedumbre, quería ofrecerles un sacrificio. Pero al darse cuenta de ello, los apóstoles Bernabé y Pablo rasgaron sus vestidos en señal de desaprobación y corrieron hacia la multitud gritando: «¿Qué vais a hacer? Somos hombres mortales como vosotros. Hemos venido a anunciaros la buena noticia de que dejéis esas vanas prácticas y os convirtáis al Dios vivo, que creó el cielo, la tierra, el mar y todo lo que contienen. Él permitió en épocas pasadas que todas las naciones siguieran su propio camino, aunque en verdad no sin dejarles muestras palpables de su bondad. Él os ha enviado desde el cielo lluvias abundantes y tiempo favorable a las cosechas. Os ha saciado de alimentos y ha colmado de alegría vuestros corazones». Estas palabras les sirvieron, aunque a duras penas, para evitar que la multitud les ofreciera un sacrificio. Llegaron, sin embargo, algunos judíos de Antioquía y de Pisidia y de Iconio, que lograron ganarse a la muchedumbre, hasta el punto de que apedrearon a Pablo y lo sacaron fuera de la ciudad, dándolo por muerto. Pero cuando los discípulos se juntaron en torno a él, se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, marchó con Bernabé hacia Derbe. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 14, versículos del 21 al 28. Después de haber anunciado la buena nueva en aquella ciudad y de haber hecho muchos discípulos, volvieron a Listra, Iconio y Antioquía de Pisidia, animando de paso a los creyentes y exhortándolos a permanecer firmes en la fe. Para entrar en el reino de Dios, les advertían, nos es necesario pasar por muchos sufrimientos. Nombraron también dirigentes en cada iglesia y haciendo oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían depositado su fe.
Atravesaron luego Pisidia y llegaron a Panfilia. Anunciaron el mensaje en Perge y bajaron a Atalía. Se embarcaron allí para Antioquía de Siria, donde los habían confiado a la protección de Dios para la misión que acababan de cumplir. A su llegada, reunieron en asamblea la Iglesia e informaron ampliamente de todo lo que Dios había realizado por medio de ellos y de cómo se había mostrado favorable a que también los no judíos abrazasen la fe. Pablo y Bernabé pasaron allí una buena temporada con los demás discípulos. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15, versículos del 1 al 5. Por aquel entonces llegaron algunos de Judea que trataban de imponer a los hermanos esta enseñanza: si no os circuncidáis conforme a la prescripción de Moisés, no podréis salvaros. Esto originó graves conflictos y discusiones al oponérseles Pablo y Bernabé. Se decidió entonces que Pablo, Bernabé y algunos otros fueran a Jerusalén para consultar con los apóstoles y demás dirigentes acerca de este asunto. Provistos, pues, de lo necesario por la iglesia de Antioquía, atravesaron Fenicia y Samaria, refiriendo cómo también los no judíos se convertían, noticia esta que causó gran alegría a todos los hermanos. Llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la Iglesia, los apóstoles y demás dirigentes, a quienes comunicaron todo lo que el Señor había hecho por medio de ellos. Pero algunos miembros del partido fariseo, que habían abrazado la fe, intervinieron para decir: a los no judíos debe imponerse como obligación la circuncisión, así como la observancia de la ley de Moisés. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15, versículos del 6 al 21. Los apóstoles y los demás dirigentes se reunieron en asamblea para examinar esta cuestión. Después de un largo debate, tomó Pedro la palabra y les dijo: «Sabéis, hermanos, que hace tiempo me escogió Dios entre vosotros para que anuncie también el mensaje de la buena nueva a los no judíos, de modo que puedan abrazar la fe. Y Dios, que conoce el corazón humano, ha mostrado que los acepta al concederles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. No ha hecho ninguna diferencia entre ellos y nosotros, y ha purificado sus corazones por la fe. Así pues, ¿por qué queréis ahora poner a prueba a Dios imponiendo a los creyentes una carga que ni vuestros antepasados, ni nosotros mismos hemos podido soportar? No ha de ser así, pues estamos seguros de que es la gracia de Jesús, el Señor, la que nos salva tanto a nosotros como a ellos». Toda la asamblea guardó silencio y se dispuso a escuchar la narración que Bernabé y Pablo hicieron de los prodigios y milagros que Dios había realizado por su conducto entre los no judíos. Al finalizar su relato, intervino Santiago para decir: «Atendedme, hermanos. Simón ha contado cómo desde el principio Dios se ha preocupado de los no judíos, escogiendo entre ellos un pueblo para sí. Esto concuerda con las declaraciones de los profetas, pues la Escritura dice: «Después de esto volveré y reconstruiré la derruida casa de David, reconstruiré sus ruinas y la pondré de nuevo en pie. Buscarán así al Señor los que hayan quedado, junto con las naciones todas que han sido consagradas a mí». Así lo dice el Señor, que realiza todas estas cosas, por Él conocidas desde tiempo inmemorial. Por esta razón, continuó Santiago, estimo que no debe imponerse restricciones innecesarias a los que, no siendo judíos, se conviertan a Dios. Pero ha de indicárseles por escrito que se abstengan de contaminarse con los ídolos, así como de toda clase de inmoralidad sexual, de alimentarse de sangre y de comer carne de animales ahogados. Porque en esas mismas ciudades
hay desde hace ya mucho tiempo quienes leen y proclaman la ley de Moisés en las sinagogas todos los sábados. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15, versículos del 22 al 29. Entonces los apóstoles y los demás dirigentes, con la aprobación de toda la Iglesia, decidieron escoger algunos de entre ellos y enviarlos a Antioquía, junto con Pablo y Bernabé. Eligieron a 2 hombres de prestigio entre los hermanos, Judas Barsabá y Silas, a quienes encomendaron entregar esta carta. Los apóstoles y los demás hermanos dirigentes envían saludos a sus hermanos no judíos de Antioquía, Siria y Cilicia. Hemos tenido conocimiento de que algunos de aquí, sin autorización por nuestra parte, os han inquietado y preocupado con sus enseñanzas. Por tal motivo, hemos resuelto por unanimidad escoger unos delegados y enviároslos juntos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, quienes se han dedicado por entero a la causa de nuestro Señor Jesucristo. Enviamos pues a Judas y a Silas, que os transmitirán de viva voz lo que os decimos en esta carta. Es decisión del Espíritu Santo y también nuestra, no imponeros otras obligaciones, aparte de estas que juzgamos imprescindibles. Abstenerse de lo que haya sido sacrificado a los ídolos, no comer carne de animales ahogados, no alimentarse de sangre y no cometer ninguna clase de inmoralidad sexual. Haréis bien en prescindir de todo esto. Quedad con Dios. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 15, versículos del 30 al 41. Los delegados se pusieron en camino y llegaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la misiva. La lectura de su contenido proporcionó a todos gran alegría y consuelo. Judas y Silas, que poseían el don de profecía, conversaron largamente con los hermanos con el fin de animarlos y fortalecerlos espiritualmente. Después de pasar con ellos algún tiempo, fueron despedidos con mucho afecto por los hermanos y regresaron al punto de partida. En cuanto a Pablo y Bernabé, permanecieron en Antioquía enseñando y proclamando, junto con otros muchos, el mensaje del Señor. Pasado algún tiempo, dijo Pablo a Bernabé: «Deberíamos volver a todas las ciudades en las que anunciamos el mensaje del Señor para visitar a los hermanos y ver cómo marchan». Bernabé quería que Juan Marcos los acompañara. Pablo, sin embargo, opinó que no debían llevar en su compañía a quien los había abandonado en Panfilia, renunciando a colaborar con ellos en la tarea apostólica. Esto provocó entre ambos tan fuerte discusión que llegaron a separarse. Bernabé tomó consigo a Marcos y se embarcó para Chipre. Pablo, por su parte, escogió como compañero a Silas, y una vez que los hermanos les encomendaron a la protección del Señor, emprendió la marcha. Inició su recorrido por Siria y Cilicia, donde confirmó en la fe a las iglesias. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículos del 1 al 10. Llegó luego a Derbe y a Listra. En esta ciudad conoció a un creyente llamado Timoteo,
Su padre era griego y su madre una judía convertida al cristianismo. Los hermanos de Listra y de Iconio tenían un buen concepto de él, y Pablo quiso tenerle como compañero de viaje. Así que, en consideración a los judíos que habitaban en aquella región, lo circuncidó, pues todos sabían que su padre era griego. Al recorrer las distintas ciudades, comunicaban a los creyentes las decisiones tomadas por los apóstoles y demás dirigentes en Jerusalén, y les recomendaban que las acatasen. Con el paso de los días, las iglesias se fortalecían en la fe y aumentaban en número. El Espíritu Santo les impidió anunciar el mensaje en la provincia de Asia, por lo cual atravesaron las regiones de Frigia y Galacia. Al llegar a la frontera de Misia, tuvieron intención de entrar en Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no se lo permitió. Dejaron entonces a un lado Misia y descendieron hasta Troas. Aquella noche tuvo Pablo una visión. De pie ante él había un macedonio que le suplicaba: «Ven a Macedonia y ayúdanos». No bien tuvo esta visión, hicimos los preparativos para marchar a Macedonia, pues estábamos convencidos de que Dios nos llamaba para anunciar allí la buena nueva. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículos del 11 al 15. Tomamos el barco en Troas y navegamos hasta Samotracia. Al día siguiente zarpamos para Neápolis y de allí nos dirigimos a Filipos, colonia romana, y ciudad de primer orden en el distrito de Macedonia. Nos detuvimos unos días en Filipos y el sábado salimos de la ciudad y nos encaminamos a la orilla del río, donde teníamos entendido que se reunían los judíos para orar. Allí tomamos asiento y entablamos conversación con algunas mujeres que habían acudido. Una de ellas, llamada Lidia, procedía de Tiatira y se dedicaba al negocio de la púrpura. Era además una mujer que rendía culto al verdadero Dios. Mientras se hallaba escuchando, el Señor tocó su corazón para que aceptara las explicaciones de Pablo. Se bautizó, pues, con toda su familia y nos hizo esta invitación: «Si consideráis sincera mi fe en el Señor, os ruego que vengáis a alojaros en mi casa». Su insistencia nos obligó a aceptar. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículos del 16 al 24. Un día, cuando nos dirigíamos al lugar de oración, nos salió al encuentro una joven esclava, poseída por un espíritu de adivinación. Las predicciones que hacía reportaban cuantiosas ganancias a sus amos. La joven comenzó a seguirnos, a Pablo y a nosotros, gritando: «Estos hombres sirven al Dios Altísimo y os anuncian el camino de salvación». Hizo esto durante muchos días, hasta que Pablo, ya harto, se enfrentó con el espíritu y le dijo: «En nombre de Jesucristo, te ordeno que salgas de ella». Decir esto y abandonarle al espíritu fue todo uno. Pero al ver los amos de la joven que sus esperanzas de lucro se habían esfumado, echaron mano a Pablo y a Silas y los arrastraron hasta la plaza pública ante las autoridades. Allí, ante los magistrados, presentaron esta acusación: «Estos hombres han traído el desorden a nuestra ciudad. Son judíos y están introduciendo costumbres que, como romanos que somos, no podemos aceptar ni practicar». El populacho se amotinó contra ellos y los magistrados ordenaron que los desnudaran y los azotaran. Después de azotarlos con ganas, los metieron en la cárcel y encomendaron al carcelero que los mantuviera bajo estricta vigilancia. Ante tal orden, el carcelero los metió en la celda más profunda de la prisión y les sujetó los pies en el cepo.
Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 16, versículos del 25 al 40. Hacia la medianoche, Pablo y Silas estaban orando y cantando alabanzas a Dios, mientras los otros presos escuchaban. Repentinamente, un violento temblor de tierra sacudió los cimientos de la prisión. Se abrieron de golpe todas las puertas y se soltaron las cadenas de todos los presos. El carcelero se despertó y, al ver las puertas de la prisión abiertas de par en par, desenvainó su espada con intención de suicidarse, pues daba por supuesto que los presos se habían fugado. Pablo entonces le dijo a voz en grito: «No te hagas ningún daño, que estamos todos aquí». El carcelero pidió una luz, corrió hacia el interior y, temblando de miedo, se echó a los pies de Pablo y Silas. Los llevó luego al exterior y les preguntó: «Señores, ¿qué debo hacer para salvarme?». Le respondieron: «Cree en Jesús el Señor, y tú y tu familia alcanzaréis la salvación». Luego le explicaron a él y a todos sus familiares el mensaje del Señor. El carcelero, por su parte, a pesar de lo avanzado de la noche, les lavó las heridas y a continuación se hizo bautizar con todos los suyos. Los introdujo seguidamente en su casa y les sirvió de comer, y junto con toda su familia celebró con gran alegría el haber creído en Dios. Al llegar la mañana, los magistrados enviaron a los guardias con estas instrucciones para el carcelero: «Deja en libertad a esos hombres». El carcelero fue sin demora a comunicar a Pablo: «Los magistrados han ordenado que os ponga en libertad, así que podéis salir y marchar en paz». Pero Pablo le dijo a los guardias: «Ellos nos han hecho azotar en público, sin juicio previo, y eso que somos ciudadanos romanos. Después nos han metido en la cárcel, ¿y ahora pretenden que salgamos a hurtadillas? Ni mucho menos. Que vengan ellos a sacarnos». Los guardias transmitieron estas palabras a los magistrados, quienes, alarmados al saber que se trataba de ciudadanos romanos, vinieron a presentarles sus excusas. Enseguida los condujeron fuera y les suplicaron que abandonaran la ciudad. Una vez que salieron de la cárcel, se encaminaron a casa de Lidia, y después de entrevistarse con los hermanos y confortarlos en la fe, partieron de allí. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículos del 1 al 9. Pasaron por Anfípolis y Apolonia y llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga judía. Siguiendo su costumbre, Pablo asistió a sus reuniones y durante 3 sábados consecutivos departió con ellos, explicándoles y demostrándoles, con base en las Escrituras, que el Mesías había de padecer y resucitar de entre los muertos. Y añadía: «El Mesías no es otro que Jesús, a quien yo os anuncio». Algunos judíos se convencieron y se unieron a Pablo y a Silas, y lo mismo hicieron muchos griegos que rendían culto al verdadero Dios, junto con numerosas damas distinguidas. Pero los judíos, movidos por la envidia, reclutaron unos cuantos maleantes callejeros que alborotaron a la población y provocaron un tumulto en la ciudad. Se aglomeraron ante la casa de Jasón con el propósito de conducir a Pablo y a Silas ante la asamblea popular. Como no los encontraron, llevaron a rastras a Jasón y a algunos otros hermanos ante los magistrados, diciendo a gritos: «Esos individuos que han revolucionado el mundo entero también se han presentado aquí. Jasón los ha hospedado en su casa y no hacen más que desafiar las leyes del emperador y afirman que hay otro rey, Jesús». Estas palabras alarmaron a la gente y a los magistrados, así que exigieron a Jasón y a los demás que depositasen una fianza para dejarlos en libertad. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículos del 10 al 21.
Al caer la noche, sin más dilación, los hermanos encaminaron a Pablo y a Silas hacia Berea. Llegados allí, no tardaron en acudir a la sinagoga judía. En Berea, los judíos eran de mejor talante que los de Tesalónica, y recibieron el mensaje con gran interés, estudiando asiduamente las Escrituras para comprobar si las cosas eran realmente así. Muchos de ellos creyeron, e incluso entre los no judíos hubo gran número de señoras distinguidas y de hombres que abrazaron la fe. Pero cuando los judíos de Tesalónica se enteraron de que Pablo estaba anunciando el mensaje de Dios en Berea, fueron allá para incitar y alborotar a la plebe. Así que, sin pérdida de tiempo, los hermanos condujeron a Pablo hasta la costa. Silas y Timoteo se quedaron en Berea. Los que acompañaban a Pablo lo escoltaron hasta Atenas y regresaron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen cuanto antes con él. Mientras esperaba en Atenas a Silas y a Timoteo, Pablo se sentía exasperado al ver la ciudad sumida en la idolatría. Conversaba en la sinagoga con los judíos y con los que, sin serlo, rendían culto al Dios verdadero. Y lo mismo hacía diariamente en la Plaza Mayor con los transeúntes. También entraron en contacto con él algunos filósofos epicureos y estoicos. Unos preguntaban: ¿qué podrá decir este charlatán? Otros, basándose en que anunciaba la buena nueva de Jesús y de la resurrección, comentaban: parece ser un propagandista de dioses extranjeros. Así que, sin más miramientos, lo llevaron al Areópago y le preguntaron: ¿puede saberse qué nueva doctrina es esta que enseñas? Pues nos estás martillando los oídos con extrañas ideas y queremos saber qué significa todo esto. Tengas en cuenta que todos los atenienses y también los residentes extranjeros no se ocupaban más que de charlar sobre las últimas novedades. Libro de Hechos de los Apóstoles. Capítulo 17, versículos del 22 al 34. Pablo, erguido en el centro del Areópago, tomó la palabra y se expresó así: Atenienses, resulta a todas luces evidente que sois muy religiosos. Lo prueba el hecho de que mientras deambulaba por la ciudad contemplando vuestros monumentos sagrados, he encontrado un altar con esta inscripción: al Dios desconocido. Pues al que vosotros adoráis sin conocerlo, a ese os vengo a anunciar. Es el Dios que ha creado el universo y todo lo que en él existe. Siendo como es el Señor de cielos y tierra, no habita en templos construidos por hombres ni tiene necesidad de ser honrado por humanos, pues es Él quien imparte a todos vida, aliento y todo lo demás. Él ha hecho que a partir de uno solo, las más diversas razas humanas pueblen la superficie entera de la tierra, determinando las épocas concretas y los lugares exactos en que debían habitar. Y esto para ver si, aunque fuese a tientas, pudieran encontrar a Dios, que realmente no está muy lejos de cada uno de nosotros. En Él, efectivamente, vivimos, nos movemos y existimos. Como bien dijeron algunos de vuestros poetas, estirpe suya somos. Siendo pues estirpe de Dios, no debemos suponer que la divinidad tenga algún parecido con esas imágenes de oro, plata o mármol, que son labradas por el arte y la inspiración humana. Y aunque es verdad que Dios no ha tomado en cuenta los tiempos en que reinaba la ignorancia, ahora dirige un aviso a todos los humanos, donde quiera que estén, para que se conviertan. Y ya tiene fijado el día en que ha de juzgar con toda justicia al mundo. A tal fin, ha designado a un hombre, a quien ha dado su aprobación delante de todos, al resucitarlo triunfante de la muerte. Cuando oyeron hablar de resurrección de muertos, unos lo tomaron a burla, y otros dijeron: ya nos hablarás de este tema en otra ocasión. Así que Pablo abandonó la reunión. Sin embargo, hubo quienes se unieron a él y abrazaron la fe. Entre ellos, Dionisio, que era miembro del Areópago, una mujer llamada Damaris y algunos otros.